Hola, buenas tardes. Hola. Hola, tú también. Bienvenido a mi canal. Gracias por darle play a este video. Estamos en el Sendero Seguro de Coyuya, ubicado entre la estación Coyuya de la línea 8 y Santa Anita de la línea 8. Bien. Voy a comenzar por mostrarte mi sillón ya terminado. Y si eres nuevo en el canal, bienvenido. Este sillón lo hice para una muñeca escala 1 a 12, según yo, pero estoy viendo que posiblemente sea 1:20. Este video está dedicado a una personita de España que me dejó un comentario en uno de los videos del proceso de construcción de este sillón. Ahorita lo voy a abrir en un lugar más cómodo, pero te quiero ir explicando. En el video tengo en la mesa un pantalón de mezclilla al que le estoy extrayendo tiras que estoy utilizando posteriormente para forrar los costados del sillón, lo que sería esta parte de aquí, que es lo que cubre los brazos. Entonces me escribía la suscriptora, no sé si es suscriptora, espero que lo sea, me parece que se llama Rosa. Y si no, lo corrijo en la cajita de comentarios, donde dejo toda la información para que tú entres y la veas y decidas qué hacer, ¿no? Entonces, básicamente el video va dedicado a ella, es una video respuesta. Y aunque le dejé un comentario, igual me dejó pensando mucho en que obviamente los procesos se pueden ir revolviendo conforme YouTube los va mostrando. Entonces decidí comenzar a hacer los tutoriales un poco más elaborados, y hace poquito te regalé 4 capítulos de lo que corresponde a mi tutorial para hacer el sillón amarillo, que está así como súper galáctico y loco, pero me encantó hacerlo. Y a partir del comentario de esta suscriptora es que me doy cuenta que creo que va a ser más fácil manejarlo así, con un poquito más de información, y poco a poco ir enriqueciendo el contenido para que sea más comprensible para ustedes. Le quiero mandar un saludo muy especial también a Andalucía. Me parece que la suscriptora es del País Vasco. Si es así, muchas gracias. Si lo estás viendo, igual te mando un besote. Gracias por tus comentarios y muchas gracias a todos los que comentan, excepto los niños que quieren entrar al área de niñas. Entiendan que no se puede. Es como querer ir al baño de mujeres, o sea, por favor, respeta. Entonces, el video también es con la intención de agradecerles a todos los que ven los tutoriales y a invitarlos a que intenten hacer ustedes también sus sillones. No es muy difícil y puedes reciclar prendas que a lo mejor para mí sería más fácil ponérsela al gato y que ahí se duerma, pero es tela que luego tiene estampados interesantes, y si son a escala, mucho mejor. Voy a empezar a hacer los sillones más pequeños hasta la escala 1 a 25, que es la que es más común de ver en los bueno, sí, son los cachitos de los tutoriales que te he dejado. También dejaron un comentario de escala humana, me piden tutorial. Ay, pues es muy complicado hacerlos como que de un solo jalón, entonces voy a empezar por organizar un poquito más la lista de reproducción para que sea más comprensible el proceso de creación. Y también igual los siguientes muebles y el mobiliario para habilitación de maqueta arquitectónica tendrán este nuevo formato como el del sillón amarillo. O sea, ahorita ya tengo un poquito más de tiempo y voy a ir enriqueciendo el contenido, igual reorganizando. También te invito a ver los videos que voy a empezar a colgar del desfile militar del 203 aniversario del inicio de la independencia de México, que es cuando nos celebran Sedena, Fuerzas Armadas, Marina, Guardia Nacional ahora, y nos generan una festividad donde el desfile es televisado. Lo pudiste ver en internet, si no, pues igual te invito a que le des una googleadita. Todas nuestras Fuerzas Armadas desfilan en el Zócalo, y pues es un punto de reencuentro para muchas familias que pues luego tienen ahí encuartelados sus familiares. Voy al cajero y ahorita regreso.